Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Qué bonito estaba el pabellón, el Ferrandiz, el viernes, y qué rabia da ver que equipos con un presupuesto superior te ganan. Qué bonito sería que toda esa gente que estaba allí el año que viene se abone y se pueda tratar de traer a jugadores con un caché más alto para, quién sabe, si poder eliminar a un Palencia. Vamos al lío. Venga, que lo prometido es deuda. Llevamos todo el año diciendo, se nos quedan cortas las tertulias de 25 minutos cuando hablamos de básquet. Tenemos que hacer alguna en el lunes. Pues bueno, bienvenidos a una tertulia de básquet. Se apunta a un bombardeo y a una guerra. Juanfran Millán, ¿qué tal? Muy de básquet de toda la vida, ¿eh? Ahora menos, pero hace años lo disfrutábamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y te lo ponemos fácil porque incluso teniendo niños te lo llevamos a casa para que todo sea más fácil y cómodo. Sí, he podido seguir la temporada especialmente por Alacantí, por vosotros. Y bueno, no sé si estoy contento, si no, me deja un sabor de un aprobado raspado. Por momentos este equipo daba la sensación de que ganaba a cualquiera, pero ha terminado no ganando a nadie, ¿no? Tanto en la liga regular, hombre, a Palencia no es nadie, ¿no? Palencia es un gran equipo, gran favorito junto a Burgos para acompañar a Andorra. Pero estoy en esa fase y mira que llevo dándole vueltas desde el viernes. No sabría calificar realmente la temporada del Lucentum, ¿no? Me gustó, me ilusionó, hemos recuperado la intensidad en el centro de tecnificación, esos días chulos de baloncesto, pero se me ha quedado corto. Yo esperaba una evolución del equipo mayor y en lugar de evolucionar ha ido hacia abajo, ¿no? Entonces estoy ahí un poco que no sé qué sensación tengo realmente, ¿no? Hemos obligado a sus jefes a cambiarle el horario directamente para que pudiera estar en un día como hoy. Paco Hernández, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Aitor. Sí, bueno, con ganas de estrenarme ya en lo que es el formato de tertulia, después de simplemente vivir los partidos, y encantado de compartir un ratito con todos vosotros. Oye, ¿a ti te pasa como a Juanfran, que no sabes si te deja frío o calor la temporada? Bueno, depende un poco del contraste que hagas, ¿no? Creo que si lo comparamos con el año pasado, las sensaciones son muy positivas, por lo que comentaba Juanfran, ¿no? Anteriormente, de esa sensación de meter al público en el bolsillo, de pelear, de dar todo, ¿no? Lo hablábamos antes, off the record, ¿no? El tema de que la gente vio cómo el esfuerzo del equipo fue al máximo, no dio más, ¿no? No dio para más. Y eso, quieras o no, pues creo que se agradece ante un público que siempre es muy exigente, como es el del Pedro Ferrandiz. Y bueno, pues yo me voy pues descontento, porque en el momento que pegas el bajón al final de temporada regular, sabes que te vas a encontrar con Palencia, y de hecho, si Castellón no pierde en ese penúltimo duelo, te toca jugártela en Castellón para pasar. Después de ese mes y medio malo, pues bueno, pues era hasta de esperar, ¿no? Un 3-0. Pero bueno, la imagen fue completamente distinta a la que se vio en el primer partido que en el segundo, que sobre todo en el último del viernes. El que no nos falla nunca, siempre está por aquí, es Ramón Juan. Le hemos preparado una habitación, de hecho, aquí ya para que esté siempre disponible. Ramón, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar con vosotros una vez más. Y 25 minutos como te había prometido hace 8 meses, o sea, no te puedes quejar. Sí, la verdad es que sí. Muchas ganas de hablar de baloncesto, porque la verdad es que la temporada ha dado para mucho. Oye, ¿qué cuerpo te ha dejado a ti? Así en líneas generales, ¿cómo ha acabado? O sea, el resumen de temporada, teniendo en cuenta bueno, una temporada en la que nos han repetido hasta la saciedad que el objetivo era entrar en playoff, pues no puedes hablar de fracaso y puedes decir, y el club lo dice y lo dice todo el mundo, hemos cumplido el objetivo de entrar en playoff, ¿no? Pero las temporadas se desarrollan, ves hasta dónde ha podido llegar el equipo y te queda un poco la sensación de que la eliminatoria del otro día o el caer en playoff no hemos caído esta semana, hemos caído hace un mes, pudiendo haber evitado a Palencia seguramente y haber tenido un cruce en el que seguramente habríamos tenido más opciones y quién sabe si haber peleado por entrar en una Final Four, que como hemos visto equipos como Guipúzcoa o Valladolid, que a priori pues no podían ser favoritos, pues se han colado. Enseguida hablamos de toda la temporada. Vamos a empezar por lo último, por esa eliminatoria con Palencia, con ese partidazo. Yo lo siento, sé que a mucha gente un partido que acaba con un resultado como este no le gusta mucho, pero yo soy muy fan de los partidos tensos, de los partidos en los que se reparte de todo menos regalos, bueno, algún regalo también se repartió, y que llevan a todos los equipos al límite. El problema es que tienes que ir al límite contra un equipazo como Palencia.
Aitor es de los de tanteo bajo desde aquella Euroliga de Malikovic. Del Limoges, ¿no? ¿Era? Claro. ¿Te acuerdas? 53-49, campeón de Europa, maravilloso. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que todos estábamos de acuerdo en que para que el Lucentum compitiese contra Palencia tenía que moverse en tanteo bajo, ¿no? No sé si tanto como al descanso, que me pareció alucinante. Yo no recordaba en el centro de tecnificación un marcador tan bajo, no sé exactamente cómo. ¿25-22? Por ahí, 25, sí, 22, una cosa impresionante, ¿no? Pero es verdad que es que con Palencia no terminas nunca, ¿no? Es como que mantienen el ritmo 40 minutos, no tienes no aflojan, ¿no? Y sí que es verdad que yo he echado de menos esta temporada esa unidad B, un poquitín más, ¿no? Un pasito más de calidad en la unidad B que te hubiera dado ese punch que necesitaba seguramente para aguantar partidos completos, ¿no? Ahora imagino que hablaremos de confección de plantilla, sí que se me queda un poquito coja. Sí que es cierto que esta eliminatoria era dos choques de estilos muy similares y al final la clave lo has dicho tú al principio, ¿no? La diferencia de presupuesto creo que es clave. Creo que Palencia por nombres tenía, vamos, argumentos más que suficientes para llevarse una eliminatoria así. Creo que al final también con ese histórico, ¿no? de Rivero contra Alicante y demás, tenía ahí como su miga también y seguro que lo vive mucho más intenso y al final pues Palencia se llevó el partido a su terreno en el que es mejor que tú. Es mejor que cualquiera en ese terreno, Ramón. Sí, pero es verdad que el partido había que llevarlo a esos derroteros, ¿no? A un poco al barro, a evitar al máximo que ellos se encuentren cómodos en ataque. De hecho, Smith creo que no anotó ninguna canasta, apareció Winton al final, pero bueno, tenías que llevarlo a ese nivel de intensidad que sabes que Palencia te lo va a mantener los 40 minutos. También yo sí que me quedé con la sensación de que si se hubiera conseguido ganar, que bueno, se llegó a tener ciertas opciones, en el partido del domingo no aguantamos más de un round a Palencia. Es mi sensación de que el equipo dio las últimas gotas de energía que le quedaban y que ojalá hubiéramos conseguido llegar al domingo, pero creo que ese partido del domingo habría sido pues probablemente muy complicado. Para mí el mayor éxito es que hubo mucha gente que salió de allí el viernes diciendo, oye, pues igual Palencia yo no lo he visto tanto, porque Palencia también falló, porque fue llevado al límite, porque no te pareció ese equipo, pues fue un equipo que dudó en muchos momentos. Al final tu éxito ha sido el que al segundo mejor equipo de la competición, el que ha salido del pabellón ha dicho, oye, pues igual estos no son tan coco. Sí, no, yo creo que el partido del Lucentum es bueno el otro día, lo que pasa es que al 100%, ¿no? o a más, o al 120%, ¿no? de intensidad, y coincido con lo que decía antes Paco, o sea, 48 horas no llegaba, 48 horas este equipo volver a ponerse en un partido de barro el domingo hubiera sido tremendo, ojalá lo pudiéramos haber vivido, porque eso quería decir que el Lucentum alargaba la serie. A mí lo que me da un poco, me chirría más es que hasta hace pocas fechas Guipúzcoa o otros equipos que están en la final A4, no San Pablo Burgos, que también se le ganó allí en la primera vuelta, o Palencia, pero sí ese perfil intermedio, estaban con nosotros peleando, definíamos el puesto en la clasificación con ellos. De hecho, hoy repasando los números del Lucentum en los 10 últimos partidos, han sido 9 derrotas y solo una victoria. Y digo, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde empezó a torcerse todo? Fue con Guipúzcoa, precisamente aquí, que ganó de 1 en aquel final, y a partir de ahí es como que el equipo fue empezando a dudar, ¿no? Esa confianza que tenía, que le hacía ganar todos los finales apretados o en el centro de tecnificación se mostraba intratable, dejó de creer en eso, y ahí empezó un punto de desconfianza que no sé si unido a un bajón físico, que eso lo podemos luego también analizar, ha hecho que el Lucentum no haya podido, sobre todo antes, no la eliminatoria de Palencia, sino ese tramo en el que se estaba definiendo la sexta, séptima plaza que te hubiera hecho irte con Leima Coruña o con otro rival un poquito más asequible. Sí, creo que es clave, ¿no? El partido contra Guipúzcoa, lo ha destacado muy bien Juanfran, sobre todo el cómo se pierde, que lo vimos, Aitor. Se pierde igual que con Valladolid. Exacto, y al final es una sensación de decir, buf, ¿a quién le das la pelota en los momentos calientes, ¿no? ¿A quién le das esa responsabilidad? Porque han salido varias figuras en las que, imagino que ahora hablaremos de
desgranaremos un poquito más las figuras de Vamos cada a hablar uno, ¿eh? de lo que queráis, de todo. Paco. Hoy hay barra libre. Pero claro, si te dan la sensación de decir, oye, pues ¿quién es la persona que asume el rol de protagonista cuando se pone la cosa interesante? Porque al final con esa vitola venían Borovniak en su momento y Blaylock, pero resultó ser que no. Al final te queda la sensación de que el que ha realmente sostenido al Lucentum ha sido Edu Gatell, que no deja de ser el pívot suplente de rol, de rotación, y es el que obviamente ha mantenido siempre al Ferrandiz enchufado y al gran parte del equipo, ¿no? Y recordemos que es un pívot de 33 años, que venía de hacer unas muy buenas temporadas en Granada, pero te daba para lo que te daba. Entonces, bueno, hablaremos de confección de plantilla. Él, y, si me lo permites, y Osvaldas. Y Osvaldas, ¿no? Y luego Shane McDonnell, que es un multitodo, ¿vale? Que te hace todo más o menos bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Por estadística, simplemente por destacar un dato, ha sido McDonnell con 421, creo que ha sido de valoración, y Gatell el segundo en valoración, ¿no? Entonces ya creo que es una muestra más que evidente de que a nivel de confección de plantilla siempre te ha faltado como un puntito más, ¿no? Igual que Jaworski, por ejemplo, que se hizo 36 puntos en Guipúzcoa y es el que te da ese plus, ¿no? Y el que aferrarte. Que el año pasado tenías a Gerel Simons, que Exacto. podía fallarte la última, pero sabías que la última era para Gerel. Te metía 19 puntos en la primera mitad, luego te metía 1, pero siempre sabías que te metía los 20 puntos por partido, que era lo necesario para poder llevarte los partidos. Sí, luego al final también llegas a estos finales porque fallas muchas situaciones, sobre todo en tiro exterior, a veces cómodas, que no acabas de tener jugadores que tengan esa fiabilidad, ¿no? Entonces al final eso se suman ciertas cosas, como que la pareja de bases pues no ha acabado de ser todo lo solvente, sobre todo en cuanto a la faceta anotadora, que te genera esas amenazas exteriores que hemos estado acostumbrados a ver en la época de Justin Pitts o incluso Pedro John Parr, y eso lo hemos echado mucho, ¿no? El partido del otro día era casi un drama ver cómo le pasaban todos los bloqueos por detrás a Steinarsson y ya pues lanzaba, los fallaba, perdía confianza y al final pues por ahí pues vas perdiendo también mucha confianza. Hay tres claves de las que quiero hablar, porque hay una de la que se habla mucho y hay dos que Paco y yo creo que nos estuvimos pegando hasta cabezazos contra el soporte de la canasta. Vamos a empezar por la que habla todo el mundo, que es el arbitraje, que es verdad que en muchas de las repeticiones, Paco, tú estabas allí conmigo, se veía que efectivamente había personal. Otra cosa es la cantidad de estopa que puede pegar gente de Palencia hasta que se las pitan. Pero bueno, ellos juegan con eso y si el árbitro no se lo pita, Palencia no tiene por qué cambiar su guión. Vamos a ver, esto lo comentaba siempre Rafa Huertas, yo estoy también cansado de comentarlo. En el momento que tú tienes un equipo que te hace 50 faltas, te van a pitar 30, y si haces 30, te van a pitar 30. También es cierto que Pedro Rivero pues al final ha sido un jugador muy consagrado en la Leboro, no estamos justificando, pero es verdad, y ciertos entrenadores, y eso tú lo sabes, vienen a la cabeza grandes nombres. ¿Cómo de odiado era Rivero en Alicante cuando su equipo jugaba como Palencia con las armas que tenía? Claro, es decir, al final nos han dado nuestra propia medicina, ¿no? En ese sentido. Creo que también el año pasado, cuando al final perdemos ese partido con Gonzalo de entrenador y nos remontan, creo que fueron 16, 17 puntos en 4 minutos, fue claramente que metieron una marcha más en la que obviamente pues los árbitros te van a pitar hasta cierto punto, pero ese es el juego. Igual que hay muchos que fuerzan faltas en ataque, igual que hay muchos que le gusta el trash talking, el hablar, el desconcentrar al rival, esto es un modo de juego como otro cualquiera, mientras que respeten obviamente la integridad del rival, modo más de jugar, sin duda, y le está funcionando. Yo creo que había mucho de querer meter presión, es decir, cuando tú ves que casi no te han pitado personales en contra, o sea, a favor, que no has tenido casi tiros libres, la gente ya aprovecha y dice, bueno, a través del arbitraje nos podemos meter aquí, y sabemos cómo aprieta el Ferrandiz cuando se llega a esas situaciones, lo sabes bien. Y lo sabe Pedro Rivero también, ¿no? Y bueno, yo creo que antes hablábamos de la unidad B, ¿no? O sea, tú al final, y seguramente a Monclova le gusta un ritmo de intensidad similar. Antes decía Paco también lo de se han juntado dos equipos con un estilo parecido, ¿no? Monclova, Rivero les gusta partidos intensos, ser rigurosos en el trabajo defensivo, pero cuando tú no tienes una unidad B, tienes una buena unidad B, pero no al nivel de la de Palencia, pues el hecho de empezar con un nivel intenso que te puede llevar a un jugador rápido con 3 faltas y tener que llevarlo al banquillo, te tienes que cuidar un poquito más, ¿no? Entonces eso te hace seguramente no poder aguantar ese ritmo defensivo de intensidad, ¿no? Entonces bueno, hay que darle una vuelta, A mí me preocupa que el Lucentum hace 2-3 años, el año de la pandemia, que es el que me viene a la cabeza, ¿no? Precisamente con Pedro Rivero, era un equipo para aspirar a ascender a ACB, pero de verdad no llegar a un playoff
a modo ya derrotado antes de empezar la eliminatoria por cómo llegabas y con sensación de, bueno, pues vamos a disfrutar de esto mientras nos lo permita Palencia y para casa. Aquel Lucentum, si hubiera jugado esas eliminatorias, seguramente las hubiera peleado para ascender, ¿no? Entonces me gustaría ver el año que viene un Lucentum que no se conforme, llego al playoff y ya está, ya lo he hecho. No, oiga, no, llego al playoff y quiero competir y quiero estar en la final A4, ¿no? Que yo creo que es ese paso que tiene que dar ahora el club, sentarse, analizar y decir, oye, ¿qué queremos ser el año que viene? Playoff, por supuesto, pero un pasito más. O sea, hay que competir, hay que ir a una final A4 ya. Luego hablaremos de eso porque yo veo los presupuestos que hay por ahí y dices, sí, todos queremos jugar una Final Four, pero es que claro, te aparece Movistar Estudiantes, Coruña, Palencia o Burgos, uno no va a subir. Valladolid, bueno, debe estar un poquito más que tú. Ahora Coruña, van a bajar Betis y Fuenlabrada. Sí. Es que Guipúzcoa, cojo, tampoco va Coruña precisamente. Tampoco va mal. Luego hablaremos de eso porque es que al final tú te encuentras con una barrera y yo estoy convencido de que en el club son conscientes y eso al final te pone un techo que es el de yo tengo el 8º, 7º, 9º presupuesto y así es. Puedes dar la sorpresa como el año de Pedro Rivero que te plantas en semifinales cuando nadie contaba contigo porque te sale todo bien, pero a la larga es complicado. Eso te obliga a acertar muchísimo con como los con fichajes, Justin Pitts y Van Bafol el año de... Descubrir jugadores, te obliga a descubrir, o sea, no puedes ir a los jugadores ya consolidados que quiere, no sé, Burgos, Palencia, Estudiantes, Andorra, no, esos ya no. Tienes que irte a otro perfil y que justo aquí aciertes. Es Blaylock, Pitts te sale bien, Gerald Simmons, si no llega a ser, porque a los 10 minutos de estar aquí se quería ir, también hubiera sido un jugador que yo creo que te hubiera podido aportar eso, y este año tú te traes a Blaylock con la esperanza de que sea ese jugador, pero al final cuando tienes que apostar, cuando tú juegas sobre seguro es más fácil ganar, pero cuando tienes que apostar... Borodniak también, ¿no? Sí, pero luego también te suceden cosas que a lo mejor no podías prever, ¿no? Porque yo creo que Chapela llegaba aquí en un momento de madurez total de su carrera y su actuación esta temporada, por el motivo que sea, que pueden haber sido motivos de lesiones, diversas circunstancias, lesiones, cuestiones personales, pero no ha estado al nivel que se esperaba de él. Entonces el equipo ahí lo ha acusado mucho. Borodniak, que es un jugador que también tenía una trayectoria muy contrastada y que o bien no decidiste bien el tipo de pívot que necesitabas, con lo cual es un error, o no se ha adaptado a lo que tú querías. Y luego no solo eso, sino que cuando traes el recambio, pues es un jugador totalmente que no ha aportado nada relevante. Entonces son dos fallos en dos posiciones determinantes que si recuerdas la época de esa temporada, pues claro, estás hablando de John Parr y Van Bafol, de Pitts y Van Bafol. Entonces claro, si en las dos piezas claves no aciertas, pues tienes problemas para dar un paso más de lo esperado. Aquí la gente de baloncesto siempre dice que las dos claves para empezar a construir un equipo es un base y un pívot, ¿no? Y al final es un poco el fiel reflejo de lo que estábamos hablando. Te has sostenido estos años con un juego de revelación como fue Justin Pitts y otro consagradísimo como es Pedro John Parr, ¿no? Al hilo de lo que decía Juanfran, de jugadores muy consagrados. Lo bueno es que John Parr al final era de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente puedes apostar por algún americano de estos que te puede salir bien o te puede salir mal, ya depende un poco de dónde juegues, en qué presupuesto juegues, ¿no? Bueno, pues al final sí que es una pena, ¿no? Lo ha empezado a analizar Ramón, creo que al final el fallo estructural ha sido la elección de los bases, por el motivo que sea, y creo que es sangrante el tema de cómo es que lo hemos comentado antes, ¿no? De cómo nos pasaban por detrás con la falta de confianza, y tú y yo, Aitor, en los partidos lo hemos comentado una y otra vez. Es decir, este equipo, defender, sabes que siempre te va a defender con un umbral altísimo, pero en el momento que no te entran los tiros exteriores... Y Paco me acaba de dar una asistencia sin mirar porque de las tres claves hemos tocado el arbitraje. Por cierto, antes de irnos con la siguiente clave, no te he preguntado si desde la grada la sensación es que los árbitros la estaban liando mucho. Ramón, deja que te metan en el lío. Bueno, al final de la grada todo es muy subjetivo, pero también es un factor más que entra y en partidos de playoff, y yo creo que el pabellón pues también supo leerlo y bueno, o sea, pues, se metió presión en determinada fase del partido. Bueno, también eso un poco también ayuda a que la intensidad suba en la cancha, en la grada, pero bueno, al final yo en estos casos siempre suelo decir, si tú anotas los 2 o 3 triples liberados que tienes, no necesitas recurrir a la excusa de que te hayan pitado mal 3 faltas. Tengo una tertulia llena de generadores, porque esto es otra asistencia. Los triples, yo lo hablaba el día después con alguien, un buen amigo que sufre mucho con el Lucentum, que todavía estaba pensando en la diferencia de tiros libres, y yo le decía, tú has tenido 10, 12 triples liberados en este partido
liberado. O sea, no te estoy diciendo que hayas tenido que tirar con una mano delante, liberado. Si tú metes 3, el partido llega al último minuto decidido. Y ha sido el hándicap durante toda la temporada. El día que Rakočević está de dulce, el día que Blaylock está de dulce, el día que Osvaldas lo mete todo, aspiras a lo que sea. Le puedes ganar a cualquiera. Ahora el día que no, pasa lo que hemos visto. Nos podíamos haber guardado un poquito de la anarquía del año pasado, ¿no? Que había rachas que yo alucinaba con el acierto que tenía aquel equipo, que luego, como era una montaña rusa, se iba al descanso ganando de 15 y perdía el partido de 20. No me acuerdo qué partido fue en Navidades el año pasado, la temporada pasada, que era una locura, pero sí que había... Creo que fue Guipúzcoa también. Sí, fue Guipúzcoa, yo creo, exactamente, 28, 29 de diciembre. Y sí que es verdad que hemos echado también en falta esa referencia en el perímetro clara, ¿no? De decir, oye, es que la va a meter, ¿no? Y es verdad que se junta eso, se junta que el juego interior ha tenido un protagonismo desproporcionado para lo que él es, que es Edu Gatell, que ha estado, eso dice mucho de él, pero muy poco de los que vinieron para hacer ese rol también. No, sobre todo porque tienes que tener un equilibrio, es decir, puedes no tener una amenaza de perímetro como estamos hablando, pero luego tienes unos generadores interiores muy fuertes, ¿no? No ha sido el caso, es decir, Edu Gatell siempre ha sido un baluarte defensivo, pero a la hora de generar un ataque es hasta, o sea, me sorprende, Ramón, viendo a Gatell en toda esta trayectoria en el Leporo, cómo se atreve incluso con tiros de 4 o 5 metros, que no estamos habituados a verlo, ¿no? Y cuando al final te encuentras que Gatell siempre ha sido de los máximos referentes ofensivos de este equipo, pues es un síntoma de que la balanza a nivel de ataque no ha ido muy bien. No tienes amenaza exterior y tampoco tienes un juego interior potente. Mucho complicado. Sí, de hecho con el rendimiento de Bolonia bajo yo creo que Monclova reajustó la forma de jugar al equipo, la forma de jugar con sus exteriores y cómo dar un rol a Gatell porque era la referencia interior que tenía. Y Gatell jugaba de una forma diferente a Borowniak y el equipo se rehizo a jugar teniendo solamente esa única referencia interior, ¿no? Que al final se queda escasa, ¿no? Porque es verdad que Parrado en algunos partidos pues bueno, aporta en ese posteo, se abre, pero no ha tenido la regularidad necesaria. Y McDonnell es un jugador que yo creo que ha sido súper regular, no brilla quizá excepcionalmente en ningún partido, pero luego miras las estadísticas y es de los más valorados en muchas facetas. Entonces es un jugador completo, pero no es una referencia interior clara que te genere situaciones más cómodas para tus exteriores. Estamos hablando mucho de los bases, a ver si hay que sacar otra vez el melón este de septiembre, octubre con la salida de John Parr otra vez. Luego si queréis lo podéis sacar, yo no tengo problema. Hoy es a gusto de los tertulianos. La tercera clave. Venga al partido y llévese usted un rebote ofensivo. Creo que Paco se llevó 2. Los dos equipos, pero que Casquibabu se llevara 10 rebotes ofensivos. 8 en el primer cuarto. 8 en el primer cuarto. Una barbaridad. Cuando además has llegado a estar 10-1 en el marcador. Es que si tú no llegas a conceder 10.806 segundas oportunidades o terceras oportunidades a Palencia, a lo mejor el partido hubiera sido un poco distinto porque no se habían vuelto a poner en esa racha y había sabido mantenerte ahí, pero es que le diste todas las vidas que necesitó Palencia. Y haciendo un análisis un poco ahora más frío, es algo que te ha condicionado sobre todo en las últimas jornadas, donde siempre se permitía segundas y terceras incluso oportunidades. Sí que es cierto que ahí Monclova en el tercer partido estuvo muy bien poniendo un quinteto mucho más alto y ahí aseguró el rebote y fue cuando después del sprint de Palencia, después del 10-1 que habías comentado, es cuando nos ajustamos, ¿no? Y peleamos mucho más con ese dominio del rebote y además era clave, ¿no? No metías pero tampoco permitías tener segundas, terceras oportunidades y eso también compactaba un poquito más lo que era el partido. Pues es una pena, Aitor, porque al final Gatell, que empezó con problemas físicos en la espalda, que terminó con problemas físicos, lo vimos salir en el segundo o tercer cuarto en la espalda, en el tobillo, en el gemelo. Con el gemelo. Le ha comentado antes Ramón también el papel de Kadim, el repuesto de Borowniak no ha supuesto prácticamente nada, Parrado muy irregular y es una pena porque por condiciones físicas y técnicas creo que puede ser un jugador, o creo que había podido ser un jugador mucho más relevante. Y muchas veces era Gatell y el público contra todos, ¿no? Ahí es uno de los aspectos a mejorar, sin duda.
Sí, la verdad es que pues bueno, al final el tener solo esa única referencia pues bueno, te limita mucho, ¿no? Yo creo que al final en algunos puntos hemos tenido solamente lo que es Rakosevic, Blaylock y Matulionis, esperando que alguno de ellos estuviera inspirado, porque luego te faltaba más recursos, y cuando por dentro cerraban bien las opciones de Gatell, al final el partido muchas veces era como una sucesión de balonmano, ¿no? Bloqueos y mano a mano por el perímetro, intentando encontrar o el triple que muchas veces no te dejaban, o ya el 1 contra 1 de Blaylock, que bueno, el otro día de los primeros 18 puntos fueron 3 triples, uno a tablero, otro una mandarina punteada y otro uno de McDonnell también de milagroso, ¿no? Para mí, la clave en que esté en el partido HL Alicante es Berg, con eso sí. Yo creo que tiene muchísimas cosas buenas, a mí es un jugador que me gusta, pero la faceta ofensiva no es la suya. Juanfran, es que es desesperante ver cómo un rebote, y otro rebote, y otro rebote, y otro rebote, y dices, es que no hay manera de cerrar esto, correr, porque si cierras y puedes correr, Palencia ya tiene que cambiar un poco el chip. Sí, ha sido uno de los problemas que ha tenido el Lucentum en los 2 últimos meses. Estábamos hablando desde ese día de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, ha sido a partir de ahí. Creo que luego hay otro partido del Lucentum que también se escapa en los minutos finales o en la recta final, y eso le genera al equipo desconfianza y empieza a no estar donde va la pelota a la hora de cerrar el rebote, y una cosa lleva a la otra, y menos mal porque Castellón perdió en Oviedo. Yo temía que la temporada pudiera terminar sin playoff. Es que hemos estado muy cerca de esas situaciones. Si el Lucentum se tiene que ir a perder por menos de 5 a Castellón, a mí me daba mucho miedo ese partido. Tendríamos una sensación totalmente distinta si el equipo hubiera llegado a playoff ganando los 5 últimos partidos. Hubiéramos dicho, bueno, has estado peleando con los tuyos, tal, bien, y al final has hecho ese sprint final, el equipo ha dado la cara, te ha ganado Palencia, pero has llegado bien. Pero claro, es que claro, cómo termina, yo creo que nos ha dejado a todos un poco fríos. Sí, bueno, por sensaciones sí que un poco fríos, sobre todo por lo que venías comentando, ¿no? de ese último mes y medio de competición, donde ya iba a costa abajo sin frenos el equipo. Creo que el dato que ha dado Juanfran al principio ha sido demoledor. De los últimos 10 partidos, 9 derrotas. Fue una sensación muy dolorosa, ¿no? Y ver cómo... Bastante bien nos ha ido con Palencia. Exacto, con esos números, ¿no? Que podían haber sido 3 partidos como el primer encuentro. Exacto, que yo temía que el equipo no iba a volver a ese nivel competitivo. Pero perdona, Paco. No, que va, Juanfran. Sí, al final esto aporta siempre. Pues lo que os comentaba, ¿no? Que bueno, pues te encuentras en una situación en la que pues tienes un muy buen aforo el viernes, y es una pena porque, bueno, aunque al final lo perdieses, pero todo ese público, todos esos chavales y chavalas que vienen de las primeras veces y vienen el ambiente y demás, es como el trabajo que ya has ganado para la temporada que viene, ¿no? Entonces se te queda un poquito frío, porque un ambiente el domingo con la posibilidad de ponerte 2-2 y luego que te ganen allí, que luego la presión es para ellos, pero realmente poner a todo el caldo en el asador, todo el jugo en el asador y toda la carne en el asador, perdón, que no me salía la referencia bien. Tú en el asador puedes poner lo que te apetezca, Paco, cada uno asa lo que quiere. Es una pena, ¿no? El no haberte quedado con ese puntito más, y que luego toda esa masa social se pudiese quedar para el año que viene, ¿no? Oye, quiero que veamos y escuchemos a Rafa Monclova, que en su valoración no quiso hablar apenas de baloncesto, pero luego os quiero hacer algunas preguntas. Vamos a ver a Monclova. Hoy no quiero hablar del partido, no quiero hablar ni de porcentajes, ni del rebote, ni de las faltas que podían haber sido, ni de 10.000 detalles, ¿no? que podían haber marcado el partido. Solo me gustaría decir que estoy muy orgulloso de mis jugadores. Creo que ha sido una temporada espectacular la primera parte. Lástima este último mes, ¿no? que hemos tenido muchos problemas y nos ha afectado demasiado, pero orgulloso, ¿no? de haber podido vivir el carácter que se vive aquí, lo que demanda la gente, cómo disfruta la gente, cómo nos ayuda la gente. Creo que hemos intentado devolver eso con trabajo. Hemos dado todo, no siento esta pinta, pero al final durante todo el año ha sido un nivel de exigencia muy grande, los chicos lo han aceptado, solo puedo estar súper orgulloso de ellos.
han trabajado como animales durante todo el año, han creído durante todo el año. Hemos puesto a Thunder Palencia en el segundo partido contra las cuerdas, hoy contra las cuerdas. Nos hubiese gustado ganar, pasar a la eliminatoria, llegar a la final, es nuestra ADN, es como hemos intentado ser desde el primer día que estoy aquí, y ha sido así hasta el último, ¿no? Entonces, muy agradecido a los chicos, ¿no? Muy agradecido a los chicos, ha sido un trabajo duro y nada, orgulloso de ellos. Abatido, Rafa Monclova, Ramón, mucho. No sé si te sorprende con la energía que siempre ha tenido él después de los partidos, a la hora de no estoy contento con esto, me ha gustado esto, tal. Ese tono de, bueno, estoy muy orgulloso de todos vosotros, chicos. Sí. ¿Hasta el año que viene o no? Bueno, la verdad es que se le veía, lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que todo el mundo dio hasta su último grano de energía y yo creo que él también, ¿no? Yo creo que estaba ahí un poco exhausto, yo creo también de toda la tensión de esto, lo que han sido estos playoffs y de, bueno, haber apurado las opciones hasta el final. Y sí, al final, la verdad es que algo que es irreprochable esta temporada es que se ha conseguido recuperar el espíritu, que nadie tenemos nada que echar en cara en cuanto que se han dejado algo dentro en los partidos, porque se ha dado la cara, hay veces que se ha podido competir y otras que no, algunas veces no ha entrado la última canasta, otras veces sí, pero en ese sentido no tenemos nada que reprochar al equipo. Que es verdad que nos han demostrado que quizá se ha podido dar algo más y no se ha sabido o no se ha podido por cualquier circunstancia, pero en general yo creo que bueno, se tiene que estar satisfecho con la temporada que se ha hecho y luego ahora bueno, los que tengan que tomar decisiones pues tienen que valorar cómo se quiere construir el siguiente proyecto. Eso viene después de que ellos valoren la melancolía del mensaje de Monclova, Paco. Sí, bueno, yo por sensaciones, añadiendo un poco lo que ha dicho Ramón, que creo que ha hecho un resumen perfecto, creo que no se le puede exigir nada al equipo porque a nivel físico le han dado todo, ¿no? A nivel técnico pues das hasta donde das, a nivel físico creo que es algo que le pedíamos, sobre todo teniendo un poco el contraste del año anterior y en este pues creo que se ha cumplido con creces, hemos llegado hasta donde hemos llegado, nos ha tocado el coco, bueno, pues ya está, no hay mucho más que hablar. A mí me ha gustado el trabajo de Rafa Monclova, teniendo en cuenta que él no ha engañado a nadie, es decir, lo conocíamos en su etapa en Murcia, vimos el año pasado lo que pudo conseguir con Melilla, que al final los salvó, que por cierto este año han caído, pero no ha engañado a nadie, ¿no? Entonces prometía trabajo, disciplina, y es lo que ha habido. Entonces, en ese sentido, contento. ¿Te sorprende ese mensaje? Porque a mí me dejó un poco... No lo esperaba, tengo que reconocer que yo no esperaba a Juanfran en ese mensaje tan melancólico. ¿Esperabas que hablara del partido más? Sí, o con una energía distinta. Entiendo que a mí me pasa que cuando acabo de narrar no sé ni quién soy, porque tengo un bajón importante, él pues ni te quiero contar, pero sí que esperaba a lo mejor otro tipo de, no sé, como otro ánimo. Sí, bueno, muy al lado de sus jugadores, lo cual yo creo que dice mucho de él. No quiso hablar mucho del arbitraje, también denota que encaja las derrotas con elegancia. A mí también me ha gustado, ¿eh? No lo he conocido mucho, no he tenido mucho trato con él, pero sí que lo que le he visto en la pista me ha gustado. Yo recuerdo la rueda de prensa de Dani Adriasola y de Toni Gallego, todavía presidente de la Fundación Lucentum, después del varapalo del año pasado, ¿no? Que se puede hablar ahí sí de fracaso el año pasado, queremos reconectar a la grada, queremos un equipo intenso que recupere las señas de identidad de lo que ha sido históricamente el baloncesto en Alicante, el Lucentum. Bueno, yo creo que todas esas cosas Monclova las ha cumplido, Podrán faltarnos algunos sistemas aquí, otra cosa acá, estaremos más contentos con las rotaciones, el manejo de los minutos, pero yo creo que esos tres pilares sobre los que quería reconstruirse un Lucentum, que el año pasado acabó muy desencantado, creo que se ha reconstruido. Sí que es verdad que a mí personalmente me hubiera gustado ver otro equipo en el playoff, un poquito con alguna opción, ¿no? Ya no tanto a la hora de competir, que ha competido los dos últimos, sino con opciones reales de sacar a rascar alguna victoria y de hacerle dudar a Palencia, pero en líneas generales yo creo, vamos, que la continuidad de Monclova debería darse por hecha, ¿no? ¿Os habéis traído las botas de agua? ¿Para meternos en charcos? Sí. Venga, vamos allá. ¿Creéis que va a seguir Rafa Monclova? Y si es que no, ¿quién no quiere?
¿Quién quiere empezar? Hombre, es complicado, además en baloncesto, en Leboro sobre todo, los cambios son habituales y forma aquí todo el mundo normalmente, salvo Gaté que está renovado y Arcos no sé si tendrá vinculación, aquí cada año me imagino que se sientan todos los directores deportivos y dicen qué quiero construir, este entrenador es el adecuado para el objetivo que yo quiero. El año pasado el objetivo era el que comentaba Juanfran, pues recuperar la identidad, un equipo con garra, se ha conseguido. El año que viene el objetivo es el mismo o además deportivamente se quiere dar un salto, encaja Rafa Monclova en eso que se quiere, claro, se quiere buscar un perfil más alto. Ramón, ¿no? Que tú lo has seguido más a Rafa Monclova, con mejores mimbres. ¿Lo ves convirtiendo a un equipo en la final a 4? O sea, este Lucentum con mejores piezas, esa es la cuestión. Esa es la duda no lo sé. La varita mágica que tendríamos que tener para saberlo. Por ejemplo, Andorra, cuando llegó el momento quería ascender, apuntó a Nacho Lezcano, que es un entrenador pues, de garantías, y lo ha demostrado, ¿no? A veces no hay nada mágico, nadie te asegura un ascenso, evidentemente. Mira a Epi en Coruña, que pues, ha caído igual que nosotros, ¿no? Monclova, lo que dices tú, no sabemos si se le pone sobre las manos un proyecto con, no sé, 200, 300.000 euros más de presupuesto, donde vas a competir de tú a tú con todos los que van a pelear por el ascenso, si será capaz de construir un equipo ganador. Eso ya pues tendrán que convencerse en las charlas que hagan unos con otros. Paco, tengo especial interés por saber qué te parece. A ver, sí que siento que fue en caliente, ¿no? Pero hablando con directiva después del partido, del tercero, lo que decían ellos era que primero había que cerrar para abrir, ¿no? Primero había que cerrar esta temporada y luego ya ver lo que se quiere. En ese sentido le daban total responsabilidad a Luis Albalejo, director deportivo, y en cierta manera, en base a su criterio, en base a su estilo de juego, que creo que en cierta manera, como todos estamos de acuerdo aquí, y creo que la grada también lo puede demostrar, se ha conectado muy bien. Estoy un poco más cercano a la opinión de Juanfran, aunque es cierto que apoyo lo que ha dicho Ramón, de decir, nosotros no sabemos la varita mágica, luego en 2 meses esto saldrá el archivo y dirá, pues mira qué poquita razón tenían, pero sí que es cierto que lo que ha conseguido, que era revivir un poco el ambiente del Fernández, eso ya se ha conseguido. Entonces, teniendo en cuenta ese paso, yo creo que sí que con un poquito más de presupuesto, pero que eso es una de las cosas que tenemos que pelear y tenemos que ver ahora mismo. Ahora lo hablamos, Paco, no te preocupes. Sí que puede ser Rafa Monclova uno de los entrenadores. ¿Que la rueda de prensa posterior me suena un poco a despedida? Pues sí, sí que creo que puede sonar un poco a despedida. Pero luego la negociación, aquí cada uno tiene que poner las cartas sobre la mesa, hay rumores, como bien nos han comentado también fuera de micro. ¿Queréis comentarlos dentro de micro? No sé si... Venga, aquí tiene información privilegiada de Ramón. Bueno, no son rumores, este año ha bajado Betis a Leboro, Rafa Monclova tuvo muchos años de su carrera de entrenador, comenzó en la cantera de Sevilla, con Porzingis y compañía a sus órdenes. Y pues claro, en la prensa sevillana pues bueno, se nombra pensando en posibles entrenadores, pues bueno, salen las quinielas, ¿no? Pero bueno, de ahí hasta ahí llega el rumor. La cuestión sería, si no sigue Monclova en el HL Alicante, ¿es por él o por el club? Claro. ¿No? Esa era mi segunda parte de la pregunta, que habéis obviado todos porque no os queréis mojar en Yo esto. sinceramente pensaba que si fuera por parte del club, más o menos aquí sacábamos un consenso. O sea, la duda de si sigue o no Monclova a lo mejor radica más en él que en el club, ¿no? Por lo que estoy percibiendo un poco de lo que ellos comentan, ¿no? Es que al final es un transatlántico Betis. Sí, claro. Quiero decir, con todo el respeto y el cariño que yo le tengo a HL Alicante, Pedro Rivero se va de HL Alicante y se va a Zunder Palencia, que el año pasado se mete en Final Four, que este año aspira a ascender, que tiene un presupuesto mucho más alto que el de HL Alicante, y si a Rafa Monclova le ofrecen entrenar al Betis, pues hombre, yo entendería que a Rafa Monclova en su ciudad, con un equipo aspirante a todo, pues le hiciera tilín, pero lo tengo que... Bueno, eso lo entiende hasta HL Alicante. Claro que sí, ¿no? Y además ya el contrato se pone sobre la mesa, yo estoy de acuerdo completamente contigo, es decir, a quien le marca un dulce, con mucho más recursos, con experiencia en la Liga, después también de tener una travesía internacional, Rafa Monclova por Dinamarca, el volver a casa, yo creo que también es algo bueno, muy ilusionante y pues no te sabría decir, ¿eh? O sea, ahora me estoy haciendo dudar porque sí que si es cierto... Si eso pasa, yo creo que el Lucentum no tiene nada que hacer. O sea, ahora mismo... Claro, si está en firme... Si esa opción deja de ser rumor y se es real,
creo que no habría opción, ¿no? Lo hablaremos, sí que es cierto que hay otros condicionantes, aparte de lo económico y deportivo, que obviamente pues también afectan a todo esto, ¿no? El cómo se ha trabajado, qué facilidades se ha dado para unas cosas u otras, y creo que también al final ahí es donde están los argumentos para tomar una decisión más allá de lo que es puramente económico, ¿no? Porque sí que es cierto que han habido jugadores que se han quedado en Alicante por todo lo que transmite Alicante, ¿no? Luego han podido... y hay jugadores que estarían encantados, y lo digo ya, de volver en agosto a Alicante. Bueno, pues ya lo hablaremos en su momento en la... Eso es un problema para los futuros tertulianos de Sport Alacante. Totalmente. Y luego hay que ver también cómo se plantea este año la composición del equipo, porque el año pasado es verdad que fuimos muy tempraneros, entre comillas, o sea, que acabó la temporada y no sé si a la semana ya se cesó a Gonzalo, a las 2 semanas llegó Monclova y Arbalejo cerró los fichajes muy pronto, adelantándonos incluso con jugadores de gama, como decía yo, media alta, como Parrado y compañía, que eran consolidados, y estuvimos rápido en esos movimientos. No sé este año si se va a entrar en ese mercado de jugadores o si se va a querer aspirar a algún jugador más top, donde vas a tener que competir ya más duramente, igual te toca esperar para pujar. Y ver también cómo apuestas por los jóvenes, es decir, los partidos que ha hecho Voronin son para ya empezar a tener en cuenta un jugador que se puede incorporar. Es un jugador de rotación para el año que además deja de ser junior, o sea, claro, de rotación decir, no es. Ya se puede, bueno, pues con una evolución como la que ha tenido Guillem, ¿no? que en cierta manera pues ha tenido una temporada, bueno, quizá un poquito más irregular de lo que al principio se preveía, pero sí que es cierto que le das evolución, que le das un crecimiento, que obviamente pues ya empiezas a apostar por él. Y a Yusuf, por supuesto, que lo que pudo jugar, ¿te acuerdas de los partidos? Que a nosotros al menos nos encantó, le daba ese punto, y sobre todo si lo comparabas muchas veces con Borovnia, que nosotros siempre lo catalogábamos un poco blando, un poco flojo y demás, y sangre de horchata, que bueno, puede ser muy bueno técnicamente, pero claro, te pones al lado a Gatel y dices, oye, pues prefiero a Yusuf, ¿no? Sobre todo por la composición de plantilla y por cómo quiere jugar, ¿no? Este HLA. Bueno, pues hay que ver también un poco cómo construye, ¿no? Guillem tiene contrato, Edu Gatel tiene contrato, en base a eso ya tienes que empezar a construir, obviamente no son capitales, pero sí que puedes empezar a construir a través de eso. Aquí, esto, el gran Pepe Rodríguez lo diría, la cosa está en la panoja. Y ya está. O sea, si HL Alicante tiene, y ojo, HL Alicante, por mucho que tenga una unión con Intercity, HL Alicante tiene un funcionamiento independiente, a pesar de que Intercity ha ayudado cada vez que HL Alicante ha necesitado la ayuda de Intercity, pero HL Alicante tiene su presupuesto, y si ese presupuesto no crece, vía apoyo institucional, vía apoyo empresarial, vía abonos, que yo sigo diciéndolo, está muy bien que quieras que te inviten al básquet, pero luego no quieras que traigan a los mejores jugadores, porque esos hay que pagarlos. Y si todo el mundo entra gratis, a gente como Johnny D, que siempre es el ejemplo que pongo, no le vas a pagar con la sonrisa de un niño. Es decir, el siguiente escalón es que este club tenga una situación económica mejor. Si no, vas a tener que seguir haciendo apuestas como la de Blaylock, como la de Pitts, algunas te salen mejor, otras peor. El año pasado traes a Fran Pilepich, que llega porque tiene los problemas de espalda y ya no tiene el caché o las novias que tendría si estuviera bien, y estás en la misma rueda, en el estar entre el 7 y el 9, y decir, bueno, si me va bien, y agudizar igual me el ingenio, y agudizar el ingenio, sí, es que hay muchas arterias, ¿no? que hay que ver en qué punto estamos, ¿no? También estructuralmente el HL Alicante, después de la salida de Tony Gallego, ¿cómo va a quedar, ¿no? Dani Adriasola ahora como presidente, Luis Arbalejo, antes había ahí, entre Tony Gallego y Arbalejo había esa figura intermedia de Dani, con participación y conocimiento, yo creo que importante también del mercado. ¿Va a buscar el Lucentum una figura intermedia otra vez? Esta semana se van a anunciar nuevos patronos, se incorporan y vuelven, bueno, pues personas que han estado fuera últimamente, como es Miguel Médicis, por ejemplo, vuelve a un poco a estar sí, que este año ya estaba echando una mano allí. Pero sí que es cierto que ahora, pues esta semana, en principio lo que van a hacer va a ser presentar a la nueva línea de trabajo, el nuevo frente directivo, por así decirlo, con la recomposición. Y claro, al final aquí estamos contando de que tiene que tener HLA un apoyo institucional, empresarial y demás. Por eso hay que cerrar primero la temporada, ajustar cuentas de todo lo que se debe, lo que no se debe, a HLA me refiero, y empezar a construir a partir de ahí, ¿no? Bueno, pues si nadie nos corrige, me corrige,
bueno, al menos HLA a partir de la temporada que viene va a contar con el apoyo seguramente del concejal de deportes. Bueno, pues ya es más fácil construir a partir de ahí. Bueno, él y todos los clubes de la ciudad, si no se puede meter en un lío el pobre Tony Gallego. La teoría. Sí, yo estoy ansioso también por escuchar la ya casi tradicional rueda de prensa postemporada de Dani Adriasola, Sí. que como Esa está marcada en rojo en el calendario, Ramón. promete siempre Está al caer, cosas ¿no? interesantes, ¿no? Porque ha dejado algunas veces en algunas entrevistas, tú lo sabes bien, pinceladas de bueno, cosas que se Suele quieren ser comentar. bastante sincero ahí, sí. Sin ir más lejos, Juanfran, la semana pasada aquí, que dijo, hay cosas que no se han cumplido, y no estaba hablando de Intercity o de HLA. Lo de lo que comentaba yo antes, de cerrar cuentas y de... Claro. Sí, es muy importante saber hasta dónde se puede llegar económicamente y es que eso va a marcarlo todo. Al final esa es la realidad. Y luego, bueno, pues también la figura de Arbalejo, ¿no? Ha venido para un proyecto a largo plazo y, bueno, ha sentado unas bases. Ahora es el momento de la consolidación, ¿no? Y hemos recuperado esto. A ver si con Arbalejo está preparado para darle al Lucentum el salto de calidad. Porque ahora recuperar intensidad, pues recurrió a un entrenador intenso, jugadores de ese perfil. Bueno, ahora cuando ya tienes que construir para ese plus más, es donde hay que ver exactamente si tenemos ese ingenio que decíamos, ¿no? Para llegar a meterte cara a cara por estar en una final a 4, que yo creo que tiene que ser el objetivo de una ciudad como Alicante, por mucho que el presupuesto se nos quede corto con respecto a otros equipos, pero al final Alicante tiene que estar ahí con Guipúzcoa algún día disfrutando de una final a 4, ¿no? Lo más positivo creo que de este año es el tema de la gestión de expectativas. No sé quién lo ha comentado, antes ha sido Ramón, ha sido tú, Aitor. Este año se dijo que iba a ser un equipo de playoff, ha sido un equipo de playoff. El año anterior se dijo que se iba a pelear por el ascenso y todos sabemos... pero eso lo dijo, lo dijo alguien que se vino muy arriba. Bueno, sí, se vino muy arriba, pero al y final... que fue a 2 partidos en todo el año. Pero o sea, al final tampoco... representaba parte del HLA, ¿no? Entonces, en cierta manera, la gestión de expectativas... Hay que cuidarlas porque luego te vienen los madres mías. La cara de la gente del básquet cuando Perfecto Palacio dijo que en 2 años habría que estar en ACB era para las caras, Juan, las caras. Las caras, Juan. Oye, habéis nombrado a Arbalejo, ya que estamos. Las chicas a un paso de Liga Femenina 2. Sí. Lástima ese primer partido que se les escapa porque lo tenían muy bien. Se podían haber metido en la pelea. Los juniors jugando el Campeonato de España contra auténticos cracks del futuro, la llegada de gente como Yusuf y Makar, que luego han acabado jugando con el Barça la Euroliga Junior, el primer equipo que bueno ha cumplido con lo que dijo, aunque es verdad que tal y como ha ido la temporada nos ha sabido un poco a poco. Valga la redundancia, pero ha cumplido. No sé qué regustos ha dejado a vosotros. Sí, supongo que para valorar la labor, a veces de un entrenador sí que lo puedes mirar a corto plazo en una temporada, pero yo creo que la labor de un director deportivo, y más cuando ha llegado con un margen de 3-4 temporadas, pues evidentemente la valoración justa habrá que hacerla más adelante, ¿no? Yo creo que sí que a nivel deportivo, pues las chicas, el equipo han cumplido objetivos. En cantera, pues bueno, los juniors han destacado, sobre todo liderados por la llegada de Voronin y de Traoré, que yo creo que ha sido la apuesta más innovadora y algo que no habíamos visto, no se había hecho nunca aquí en Alicante, ¿no? Porque recordemos que han llegado para 3 años, que probablemente el año que viene formen parte del primer equipo a un coste seguramente reducido. Lo cual te permitirá invertir en jugadores. Por tu apuesta que hiciste por ellos el año pasado, cuando a lo mejor otras canteras no la querían hacer, y seguramente si su progresión es la que estamos viendo, en un año o 2 saldrán de aquí. Quién sabe si rumba a Barcelona, fruto de estos acuerdos, estas situaciones, y el Lucentum sacará quizá un beneficio deportivo de disfrutar de ellos ayudándote deportivamente a tu equipo y quién sabe también económicamente o futuros acuerdos de futuras cesiones, con lo cual eso es una gestión que parece prometedora y ver cómo resulta, ¿no? Y luego a nivel de proyecto pues eso habrá que valorar en los próximos años, a ver. Sobre todo paciencia, ¿no? Que a veces en Alicante se peca un poco de impaciencia. La palabra no existe en Alicante, la buscas en el diccionario y pones salvo en Alicante. Bueno, no, es en más sitios, no, tampoco vamos a hacer. Sí, no, a ver, al final no puedo hablar más de los alicantinos y alicantinas, pero sí que es cierto que cuando tú hablas de proyecto, otra cosa es que hables de apuesta, de un año, ¿no? Como por ejemplo en la NBA, ¿no? Que tú desmontas el equipo por traerte al Anthony Davis de turno y te ganas el anillo, ¿no? Aquí si hablas de proyecto tienes que dar confianza y tienes que apostar y dar sobre todo recursos para que eso se pueda hacer.
bueno, pues al final un poco con el hilo de lo que decía Ramón, esto se tiene que valorar un poquito más de cara a 2-3 años vista, porque sí, ahora es muy fácil hablar de lo que ha hecho el primer equipo, porque al final hemos visto toda la trayectoria de principio a fin, pero lo que es la labor directiva, pues bueno, pues ya lo veremos. Si todo lo que ha comentado Ramón sobre el papel está genial, va a permitir crecer al club, por supuesto, desde la base, que es un poco lo que adolecíamos en años anteriores, que no se apostaba realmente por la base, pues a ver si ahora, aunque no sean productos alicantinos como tal, se puede apostar para luego, como bien decía Ramón también, ese presupuesto obviamente se va a poder aplicar a otros jugadores top complementados por estos chavales. Juanfran, es que quizás Luis Herbalejo entró con el pie que entró con todo el tema John Part, pero él ha sido muy fiel a sus ideas. Yo apuesto por esto, yo quiero esto y yo voy hasta el final con esto. Y al final, bueno, él ha cumplido con su objetivo, por mucho que cuando hemos hablado de los bases siempre decimos, bueno, si hubiera estado John Part, habría que ver este ritmo de juego para cuánto tiempo le hubiera dado a John Part. Es un análisis ficticio que ciencia ficción, claro, no lo sabremos, tampoco para cuántos minutos estaba John Part durante toda la temporada. Él defendía que estaba para lo que hiciera falta, pero bueno, la edad estaba ahí y bueno, de hecho se retiró, ¿no? Después de lo de Alicante. Pero bueno, hay que ser un poco coherente, ¿no? Si Monclova ha hecho un buen trabajo, yo creo que realmente Arbalejo lo pongo en el mismo paquete, o sea, la misma opinión para Monclova es para Arbalejo, ¿no? Creo que se ha hecho el equipo que debía tener este año el Lucentum, acorde al presupuesto al que podía llegar. Es verdad que ha habido errores, pero también ha habido aciertos, ¿no? Al final el equipo ha llegado al playoff, es verdad que nos hubiera gustado que no hubiera habido el error de Borovniak, sobre todo, que yo creo que ha lastrado mucho al equipo. Nos hubiera gustado a lo mejor un base, un perfil distinto que hubiera hecho jugar al equipo mejor en momentos puntuales y una referencia a lo mejor exterior de más empaque, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que el trabajo de Arbalejo, no solo del primer equipo, sino lo que ha hecho, como estabais comentando, con el junior, con el femenino, yo creo que de momento va por buen camino. Ahora sí que estoy expectante porque siempre el primer año tienes muy claro dónde tienes que reconstruir porque estaba todo muy regulero, pero el segundo año que ya has parado las fugas de agua, ahí ya toca construir hacia arriba, ¿no? Bueno, magnífico, Juanfran, magnífico, porque nos quedan 2 minutos y aquí tenemos a un especialista en ligas manager como es Ramón. Oye, aparte de los 2 junior y los 2 que tienen contrato, que son Guillem y Edu Gatell, ¿con quién os quedabais? Fíjate, eso es complicado porque depende ¿Con quién os gustaría quedaros? Depende con quién combinen las cosas, van mejor las combinaciones o no. O sea, McDonnell me puede valer dependiendo a quién traigas para acompañarle, o Parrado me vale en función de quién acompañe. Incluso Steinarsson, si al lado traes a, no sé, a un jugador determinante en el puesto de base, ¿no? Al final depende del cóctel que quieras hacer, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores que son válidos. Matulionis, por ejemplo, es un jugador también muy consolidado aquí, pero más que en sí de su rendimiento depende de cómo quieres configurar tu juego. Paco. Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón. Al final, si se sigue la línea de Monclova, creo que vamos a ver pocas cosas distintas. Obviamente el recambio de Blaylock es sí o sí, es decir, se va a apostar por otro anotador, yo creo que prácticamente sin ninguna duda. La pareja de bases yo creo que va a ir fuera. Eso sí, sigue Monclova, ¿no? Un poco por sensaciones de lo que hemos tenido y demás. Pues ver un poco la figura de Berg sí que me ha sorprendido que jugase tan poco, sobre todo siendo de la confianza de Monclova cuando estuvo ahí en la etapa en Dinamarca y demás. Y luego por McDonnell estoy de acuerdo con Ramón, ¿no? No debe ser una figura al 4 que sea la estrella que necesites, pero sí que va a ser un complemento que te va a compaginar pues prácticamente con todo lo que propongas, ¿no? Porque va bien el rebote ofensivo, porque tiene amenaza exterior, porque al final le mete intensidad. Bueno, pues en base a eso sí que creo necesario el hacer una apuesta más grande por un pívot y un base de referencia, ¿no? Ramón ha metido la uña en el agua, Paco ha metido dedito y medio. Juanfran, ¿qué toca? Yo creo que media plantilla va a haber fichajes como 5 o 6, seguramente, ¿no? Si nos quedamos con Edu Gatell, Guillem Marcos, los 2 chavales, ¿no?
pues un par más nos caben en la plantilla. Tulionis y McDonald probablemente. Y ya 5 fichajes hasta llegar a una plantilla de 11. Este año que han sido 11, sí, más o menos. 11 más los 2 juniors. Bueno, pues un poquito más entonces, ¿no? Pero yo creo que sí, que en la línea de ellos, y haría 5 o 6 fichajes seguro para darle un salto de calidad. Amigos, 55 minutos se me siguen quedando cortos, os voy a sorprender. Que me ha encantado teneros aquí para hablar de baloncesto, lo prometido era deuda, 1 hora de básquet, un placer y nada, cuando empiece la temporada ya sabéis que estaremos aquí para analizar todo lo que haya pasado en verano, gracias a los 3. Gracias a ti, Aitor. Gracias a ti. Nosotros nos marchamos, mañana volvemos con más Sport Alacantí, sed felices, buenas noches.